mis clases en línea y empiezo a sentir ansiedad. No he aprendido nada desde que todo comenzó. Decenas de PDFs por leer, tareas por cumplir. Mis maestros, lejos de enseñar, son solo máquinas de tareas, Rick. ¡Ayúdame! Tus cursos en línea son un fastidio, Morty. Te diré lo que pienso sobre la escuela. Es perder tiempo, un montón de gente en una pantalla sin poder hablar, con internet de mala calidad y tus profesores haciéndose los graciosos y explicando como si de verdad les pusieras atención, Morty, mientras tú haces tareas que jamás te servirán en tu vida, como preparar exposiciones para un grupo de alumnos que finge poner atención porque tampoco estudiaron o algo así. La universidad es solo un sistema de acreditación para los futuros empleados de las grandes empresas, Morty. Pero tranquilo, escúchame y no entres en pánico, Morty. Entra a las inescrutables clases de Danny el doctor. Danny es un buen colega y es el único doctor en toda la galaxia y dimensiones que conozco que te puede ayudar a sacar buenas notas, Morty. Ve a él y aprende todo lo que puedas. ¡Corre, Morty! No queda mucho tiempo. Danny el doctor es el mejor, no lo olvides. Cierto, no importa la plataforma de streaming que sea, las clases en línea son basura. Tarde o temprano debía encontrar a alguien que sí se preocupa por enseñarme. Gracias, abuelo Rick. Quizá tengas razón y Danny el doctor me ayude con esto. ¡Gracias, gracias! Las inescrutables clases de Danny el Doctor, con Danny el Doctor, comienzan ahora. Bueno, entonces ahora sí, vamos a meternos de lleno con el mecanismo de acción del clopidogrel. Y a partir de esta clase van a quedar tan sorprendidos que nunca se les va a olvidar cómo funciona por lo menos el clopidogrel. ¿Ok? Llega precisamente el clopidogrel a nuestro querido intestino, ¿sí? Y se absorbe. Cuando hablamos en farmacología de absorción, es única y exclusivamente de que pasa precisamente el medicamento del estómago a la sangre, ¿ok? Cuando ya viajó a la sangre. Por lo tanto, su absorción es intestinal. Y llega precisamente como está viajando a la sangre, va a llegar en algún punto a el hígado, ¿sale? Y el hígado genera... Luego pueden ver también ahí mis videos precisamente en donde pueden ver la biotransformación por medio de los CIPS, ¿ok? Los CIPS es una proteína precisamente del citocromo P450 que, como les comento en mis otros videos, pueden repasar esta parte. Entonces, por eso no me voy a meter mucho aquí, porque para eso necesitaríamos otras 3 horas de clases. Si se fijan, una de las funciones del hígado, ¿sí?, es precisamente pasarlos a los medicamentos por una parte que se llama fase 1, ¿sí?, y luego pasarlos por la fase 2. No sé si se acuerdan de sus clases de farma, pero aquí rápidamente, la función que genera precisamente hacer el paso por el hígado es generar metabolitos inactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que, aquí déjenme borrarlo mejor, que un metabolito, cuando dicen metabolito activo, metabolito inactivo, etcétera, etcétera, es un metabolito muy grande como para eliminarlo por el riñón, ¿sí? Tiene que pasar por el hígado para convertirlo en metabolitos. Una molécula grande se convierte en metabolitos chiquitos. ¿Para qué? Para que el riñón lo pueda eliminar fácilmente. Normalmente pasa eso, tanto en la fase 1 como en la fase 2, que eso luego lo pueden ver, como les digo, en mis videos. Y esa es la opción precisamente, como dice aquí, 85% de los metabolitos inactivos se van a encontrar en esa forma, precisamente en metabolitos inactivos. Pero esos metabolitos inactivos, hagan de cuenta que es un metabolito ya apagado, ya no tiene que ir a ningún receptor, ya no tiene que hacer nada más que andar nadando ahí en la sangre, nada más, esperando su salida, ¿ok? Pero nada más el 85%, ya que tenemos precisamente el otro 15% que se encuentra en su forma activa. Quiere decir que está prendido ese metabolito, aunque ya haya pasado precisamente por el hígado, y este medicamento, sí, está bien despiertito, ¿ok? Generando precisamente puede ser una afección que genere una toxicidad,
o puede ser precisamente todo un angelito que genera precisamente un funcionamiento adecuado. Hasta lo voy a poner así y aquí le voy a poner cuernitos. ¿Por qué? Porque acuérdense, la toxicidad aumentada puede generar precisamente, los metabolitos activos pueden llegar a ser tóxicos en un punto, pero también estos pueden generar precisamente un beneficio, que es precisamente lo que genera el clopidogrel en este momento. Entonces, ya les digo, pasa la biotransformación, se separan estos 85% que nomás está esperando ser eliminado, y el otro 15% precisamente se pasa para este punto de aquí, en donde precisamente va a viajar, ¿ok?, a la célula, porque acuérdense, estamos hablando de mecanismo intracelular y extracelular, estamos hablando de, geográficamente, de extracelular e intracelular. Sale esta parte como más amarillosa, representa la parte intracelular. Entonces, borramos aquí, para no confundirnos con tantas rayitas y tantos dibujitos. Ahora sí, chequense esto. ¿Quieren saber cómo funciona esto? Vengan, acompáñenme, ¿no? Casi. Bueno, este metabolito, que no nos vamos a poner a ver todas estas fórmulas farmacológicas, esto lo vamos a dejar de lado. Como les digo, es un inhibidor, ¿ok? ¿Cómo les dije que se llamaban estos? El clopidogrel, inhibidor ¿de qué? De la P2Y12, ¿sale? Entonces, precisamente, su funcionamiento principal es ir a inhibir este lugar. Si estamos hablando de inhibir, básicamente lo que hace es apagar este funcionamiento, y entonces nada de todo esto que estamos viendo en pantalla ocurriría, ¿sale? Pero ahorita les voy a explicar cómo. Vámonos por pasos. Primero que nada, como les digo, el clopidogrel es un fármaco precisamente que se hidroliza aproximadamente un 85% por esterasas en la sangre, para dar lugar precisamente a los metabolitos inactivos, como ya les dije, que es el 15% nada más. Y esto pasa por el hígado P450, citocromo P450, y dicho metabolito inhibe de manera irreversible precisamente, ahora sí, al P2Y12, como ya, hasta ahí nos quedamos, ¿ok? Ahora sí, el receptor precisamente, que es el receptor P2X, vamos a jugar como donde está Wally, ¿sale? Yo los voy guiando para que no se pierdan en estas grandes cascadas. Tenemos precisamente a este receptor que se llama P2X1, que precisamente necesita, ¿qué cosa? ATP, ¿ok? Acuérdense que es la gasolina de la célula, como precisamente agonista. Si hablamos de agonismo, agonista es el que prende precisamente una actividad, ¿ok? Que es lo contrario de antagonista. Y entonces aquí interviene precisamente en el cambio de la forma plaquetaria, porque cambia la forma de la plaqueta, ¿ok? De tal manera que la plaqueta se puede ver un poquito más como, así de verse la plaquetita como un puntito, ¿sí? Va a cambiar su forma para poder activarse y empezarse a ver prácticamente así como una telarañita, que se va a empezar a hacer como una mallita, ¿ok? En el área que esté dañada, ¿ok? Por eso se cambia esa forma. ¿Por qué? Porque activa precisamente el flujo de calcio, ¿sale? Y entonces hasta ahí nos quedamos precisamente, moviendo pues esta forma plaquetaria a través del flujo de entrada del calcio extracelular, y facilita precisamente la amplificación de respuesta plaquetaria que se producen precisamente a través de otros agonistas. A lo mejor estoy hablando muy complejo, pero si se les hace muy complejo, me dicen. Otra vez vuelvo a lo mismo. ¿A qué me referí con todo esto que dijo, querido profesor? Porque creo que no estoy entendiendo. Si estoy hablando del flujo del calcio que se aumenta, precisamente es porque está abriendo precisamente canales de calcio, que se encuentra de esta manera el calcio, y se va a meter precisamente para generar que la plaqueta, ¿sí?, se genere y termine precisamente acomodándose en esta zona. Si estamos hablando de un vaso sanguíneo roto, así tal cual, entonces se empieza a generar aquí esta mallita para poder tapar precisamente y evitar que los eritrocitos se salgan, si estamos hablando de una cortada.
Pero si estamos hablando de un trombo que está pasando precisamente por aquí y no deja que el paso de sangre vaya llevándonos al infarto, pues precisamente lo va a empezar a desbaratar, ¿ok? O bueno, normalmente se empieza a formar este trombo y nosotros con el clopidogrel tenemos que desbaratar precisamente este pequeño trombito de aquí, ¿sale? Entonces tenemos por primera parte este apartado. Esto no hace el clopidogrel, ¿eh? Les estoy platicando cómo se hace precisamente el funcionamiento del trombo, cómo se está formando el trombo. Entonces aquí sería una primera, un punto y aparte, por así decirlo, ¿sale? Esto es un sector de cómo se va a formar el trombo. Y luego tenemos la activación del receptor P2Y1, ¿sí? Que tenemos aquí, que es receptor metabotrópico, otra vez 7 transmembranal, acuérdense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces son los 7 transmembranal, esta es una T de Toño, ¿sale? Y este es un 7, perdón por la letra tan fea. Y entonces causa precisamente una modificación también en las formas de plaquetas e inicia precisamente una fase, pero es conocida como fase débil y transitoria de agregación plaquetaria, ¿ok? La unión precisamente del ADP, ¿sí saben qué es el ADP? Que es el adenosin di, o sea, 2 fosfatos, ¿ok? Que es precisamente cuando el ATP pierde un fosfato, o sea, cuando se fosforila el ATP, ¿ok? Entonces, esta unión precisamente se va a encontrar acoplado a GQ, que GQ es una forma forma parte precisamente, si se fijan aquí el cableado termina en esta parte, en estas moléculas, que sería G12 y GQ, pero ahorita nos vamos a enfocar precisamente a GQ, Q de queso, ¿ok? Activa precisamente a la fosfolipasa C, ¿sí? Y entonces, ¿qué es esta parte de aquí? Fosfolipasa C. Acuérdense que en medicina cuando veamos la P al principio es fosfo y luego ya lipasa C, ¿ok? Que sería prácticamente esta bolita roja que vemos aquí en esta flechita. Y entonces aquí ya se genera precisamente, ¿quién? El diacilglicerol. El diacilglicerol sería una molécula antes del triacilglicerol, ¿sí? La D de 2, la T de 3, del triacilglicerol, que todos sabemos que es el triglicérido, ¿sale? Cuando llevaron sus clases de bioquímica, normalmente, ¿ok? Y entonces aquí se va a generar también otra cosa en las cascadas que se llama inositol 3-fosfato, ¿sale? ¿A partir de qué? De fosfatidilinositol bifosfato, que es el PIP2. O sea, esta moleculita de aquí, perdón por eso, pero esta moleculita de aquí activa precisamente al PSL2 o a este fosfolipasa C, ¿sí? Que precisamente activa al inositol 3-fosfato y al diacilglicerol. Esto genera precisamente que el diacilglicerol active a esta proteína que vemos aquí, que es la PKC, ¿ok? Una molécula X así total, para que no se aprendan todos los nombres, pero sería proteinquinasa C, para quien no lo sepa, ¿ok? Y da lugar precisamente, ¿quién levantó la manita? A ver, dígame. Tocayo. Dime, Quería preguntarles que ya se me olvidó, ¿era la PLC qué significaba? La PLC beta. la PLC es Ajá. fosfolipasa C. Ah, ok. Va, ¿Vale? gracias. Ok. Sí. Y la PKC es proteinquinasa C. ¿Sale? Dígame. Entonces se une la fosfolipasa C con la ¿cómo dijo? La PIP para formar la IP3 y Ajá, exactamente. Hagan de cuenta que esta de aquí, este PIP2, es una llave que va a activar precisamente a esta. Se prende, hagan de cuenta como si fuera una motocicleta, ¿no? Ya generó acá como el arranque. Y entonces esta fosfolipasa C precisamente activa al inositol 3-fosfato y activa precisamente al diacilglicerol, ¿sabes?
Y entonces el diacilglicerol por su parte, porque si se fijan es una cadena que se va dividiendo como en dos caminos, ¿sí? Tenemos precisamente, ahora sí, la activación de, a la fosforilación, perdón, de una sinasa de cadena ligera llamada precisamente MLKCP. Pero bueno, ustedes acuérdense que es una fosforilación, por eso trae una P al final. Cuando vean una P al final es porque se fosforila, ¿ok? Pierde fosfato, ¿ok? En el ATP, en el ADP o lo que sea. Y entonces se hace una secreción de gránulos, ¿ok? Y por lo tanto, precisamente, inicia esta secreción de gránulos, que son los gránulos que van y tapan, precisamente otra vez volvemos al mismo, donde estamos hablando de el sangrado o de la formación del coágulo, ¿sí? Se va generando este taponcito, ¿ok? Por estos gránulos que van adquiriéndose y se van a ir tapando precisamente en esta zona, dejando precisamente que la arteria se tape hasta llegar a oclusionar todo esto, ¿sale? Y por otra parte, precisamente el inositol 3-fosfato también activa precisamente al receptor que vemos aquí, que es el GP2B y 3A. Aquí lo tenemos, y si se fijan y son observadores, aquí también está, ¿sale? Y entonces estos precisamente estabilizan la agregación plaquetaria. Y entonces les estoy platicando todavía cómo se taponea precisamente estas arterias de la manera molecular, ¿ok? Después, precisamente, inicia la movilización, como les digo, del calcio intracelular y precisamente, ahora sí, si nos pasamos para esta parte de acá, que estamos viendo que es, ahora sí, la inhibición del P2YY, precisamente, tenemos que la unión precisamente, ahora sí, del ADP, adenosín difosfato o adenosín que tiene dos fosfatos, ¿sí? Al receptor de manera normal, sin que llegue el clopidogrel a nuestras vidas, ¿sí? En farmacología estas dos rayitas significan inhibición, ¿ok? Pero les estoy platicando la manera normal, sin el medicamento, todo lo que está ocurriendo hasta este momento, ¿ok? Entonces, déjenme ir borrando esto para que no se contamine tanto la diapositiva. De manera normal, sin el medicamento, vuelvo a hacer el hincapié, llega el ADP, se va a unir precisamente a su pedacito de receptor, precisamente, y entonces activa a esta molécula que se va a encontrar aquí, ¿sí? El cableado, si se fijan, llega hasta este punto, conocido como G1, ¿sí? Que son subunidades, como les digo, de el receptor precisamente 7 transmembranal. Si se fijan aquí también hay 7 transmembranal en toda esta área, ¿sale? Y entonces cuando se activa precisamente hagan de cuenta que de manera normal, nomás que en esta imagen pues ya está movido, de manera normal, y lo voy a poner creo que con el mismo color para que se entienda más, de manera normal está unida esta bolita aquí y esta bolita acá, ¿ok? Tanto beta gamma aquí como alfa están unidas así. Entonces cuando activan toda esta cadena precisamente se genera que estas bolitas se desplacen lejos de G1, ¿ok? Y entonces empiezan a viajar automáticamente así, liberadas ya, la subunidad alfa y la subunidad beta gamma, ¿ok? Y entonces se liberan, se desprenden, ¿sí? Y da lugar precisamente a la agregación, a estabilizar la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque ocasiona precisamente una cadena una cascada, que va cayendo hasta estabilizar la agregación plaquetaria. Cuando digo estabilizar una agregación plaquetaria me refiero a que ya quedó formadito el coágulo, ¿sale? Que está tapando ahí, que nos está haciendo daño, ¿ok? Entonces precisamente la subunidad alfa que estamos viendo otra vez en este apartado, déjenme lo resalto, lo voy a cambiar de color. A la unidad alfa que vemos aquí precisamente inhibe precisamente la adenilciclasa, que es esta bolita de aquí,
adenil ciclasa, ¿ok? Y entonces esto hace precisamente que se reduzcan las concentraciones precisamente de el adenosín monofosfato, ¿ok? Que es precisamente esta parte de aquí, el CAMP cíclico o el AMP cíclico, adenosín monofosfato, ¿sabes? Y entonces precisamente lo cual va a reducir la fosforilación de una fosfoproteína precisamente estimulada por ¿quién? Por los vasodilatadores, ¿ok? Por lo tanto, aquí están, miren, así se llama, ¿ok? ¿Se lo repito o no? Se llama fosforilación de fosfoproteína, ¿ok? Por eso, acuérdense, se ve esta rayita o este guión con la P porque se está fosforilando precisamente esta proteína hecha de fosfatos, por eso se llama fosfoproteína, por un vasodilatador, ¿ok? El que generaría normalmente un vasodilatador, pero como les digo, precisamente reduce esa fosforilación. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, regresamos aquí, fíjense cómo es de interesante todas estas bolitas, porque volvemos a lo mismo, cuando tenemos precisamente este coágulo que nos está tapando, nos está oclusionando toda esta arteria, así tal cual, pues nuestro cuerpo quiere precisamente dilatarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está entrando, el flujo sanguíneo no está pasando de manera adecuada, se mantiene así precisamente ocluido, y entonces lo que quiere hacerse precisamente es dilatarse, ¿ok? Abrirse más la arteria para darle más chance todavía. Oh, no se deja escoger, ahí está. Entonces ya no se encuentra tan pegadito como lo veíamos, sino que trata precisamente de dilatarse. Y al momento de tratar de dilatarse, precisamente es funcionamiento de esta molécula, ¿ok? Por eso se llama así, activación fosfoproteína estimulada por vasodilatación, ¿sale? Y eso generaría precisamente una entrada mayor. Pero como estamos hablando del coágulo, entonces esta cascada de aquí, que activó esta cascada de aquí, que activó a esta molécula de aquí, que activó al CAMP cíclico, que activó precisamente a esta, que no la activó, perdón, que está disminuyendo sus niveles precisamente, ¿sí? Genera que se genere básicamente este vasoespasmo, ¿ok? Y se cierre todavía más la arteria. Y eso también ocasiona un daño muy importante porque ayuda precisamente a que empeore el paciente. Este estado precisamente de esta proteína del VASP-PP, ¿sí? Que estamos viendo aquí, ¿sale? Modula la activación del receptor de la glucoproteína que vemos acá, o sea, activa precisamente al receptor del GP en las fracciones 2B y 3A. Y entonces cuando activa precisamente esto, ¿sí? Lo que va a generar precisamente, la disminución de esta molécula va a generar precisamente esta activación, ¿sí? Y al inhibirlo directamente se estabiliza precisamente la agregación plaquetaria, jodiéndonos de otra manera precisamente y aumentando precisamente también este coágulo que vemos o que hemos estado observando durante toda la mayor parte de esta clase, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque como vemos precisamente, aquí estamos teniendo otro sector, ¿ok? O sea, primer sector fue esta parte, segundo sector fue toda esta cascada de aquí, tercer sector fue toda esta cascada de aquí, básicamente, ¿sabes? Déjenme borrar estos rayoneros porque se ve muy fea, muy contaminada la presentación. Y por último tenemos a las prostaglandinas E1 que tenemos de este lado de acá, ¿sí? Activa precisamente a esta molécula que es la misma que ya habíamos visto de este lado de acá, ¿sale? ¿Cómo se llama? ¿Sí se acuerdan? Adenilciclasa, ¿sale? Entonces también la inhibe precisamente con su receptor también 7 transmembranar, que casi no se ve aquí, pero aquí está precisamente, se inhibe precisamente, activa esta molécula, que activa esta molécula, que aquí a diferencia, si se fijan la adenilatociclasa de este momento, aumenta el AMP cíclico, cuando en esta cascada de aquí
precisamente esto, porque estas rayitas punteadas significan inhibición, ¿ok? Y entonces hacen que baje la cantidad del AMP cíclico, ¿sale? Y entonces este mecanismo de este lado hace que activemos la cantidad de AMP cíclico. Y entonces si se activa el AMP cíclico, se activa también este vasoespasmo y también se genera la estabilización de la agregación plaquetaria. Y entonces esto nada más fue todo un choro dicho y desdicho para entender cómo precisamente, ahora sí, si se encuentran en la vida cotidiana, en el hospital, ¿sí? Obviamente no le van a dar una cátedra tan intensa a los familiares, nomás le va a decir, bueno, pues tómese el clopidogrel 75 miligramos cada 24 horas, ¿vale? Pero ustedes ya tienen toda esta cascada de conocimiento. Ahora sí, cuando les pregunten, ¿cuánto le debo, doctor? Pues son 1,000 pesos. No van a ser 20 pesos, ¿sí? De consulta en una farmacia. Es porque ya se saben todo este mecanismo y ya son unas reverendas altezas haciendo todo esto, ¿sale? Y entonces cuando les digo, tomen clopidogrel, pues vamos a eliminar precisamente esta unión del ADP con precisamente este receptor 7 transmembranal. Y entonces tenemos todo el apagado de aquí. Todo esto lo tenemos apagado. Por lo tanto, se desestabiliza, ¿verdad? Ya no está estabilizado, sino que se desestabiliza el coágulo, ¿sí? Y de tenerlo así bien grandote, tapando aquí la arteria, ¿sí? Automáticamente llega este medicamento, este bendito medicamento y mocos, lo desaparece, ¿sale? Destapándolo. Y entonces la sangre pues ya fluye de manera normal y todos somos felices. ¿Qué hubo les? ¿Les gustó la clase así o no? Sí, doctor. Sí. Esto lo hago también con el afán, la verdad, de que vean que tienen un profe bueno. No se crean, eso no. Es porque la verdad quiero que se enamoren de la farmacología, porque luego la pasan como muy por encimita nomás para pasar, cuando de verdad tiene una ciencia increíble y se pone bien fresa todo esto. ¿Qué estábamos? Sí, muy bien. Entonces tenemos la prevención de eventos isquémicos, como les digo, posterior al implante del stent. Ok, el stent ya les dije que es esa cosita que se ayuda a meter y que destapa precisamente la arteria. Y entonces, como les digo, duración de los inhibidores de receptores PY12, del cual ya son súper expertísimos, ¿sabes? Y tenemos precisamente al clopidogrel 75 miligramos al día, que ustedes a partir de ahora ya no se van a limitar a cobrar 20 pesos por consulta para darle precisamente este medicamento al paciente, porque nomás van a decir, nomás fui al doctor y me cobró 1,000 pesos por darme esta receta. Pues ya tienen su ¿cómo se dice? Su speech motivacional para que sepan por qué cobran lo que cobran, ¿sale? Puede ser precisamente, como dice aquí, al menos 12 meses, precisamente para todos, la flechita indica para todos, ¿ok? El prasugrel, precisamente, que es una molécula igual, porque son inhibidores del PY12, ¿sí? Y precisamente el ticagrelol, que están bien difíciles estos nombres, el ticagrelol, ¿ok? Que también 90 miligramos, precisamente, cada 12 horas. ¿Cuál es el mejor que yo recomiendo? El clopidogrel, porque lo pueden encontrar en las farmacias hasta por, no sé, creo que como 30 pesos, ¿no? Estos creo que todavía no hay patente y son más difíciles de conseguir, ¿sabes? Suspendamos el medicamento antes de los 12 meses, ¿qué les parece? Sí, precisamente el riesgo de mortalidad por hemorragia es mayor al beneficio de continuarlo, ¿ok? ¿A qué me refiero con este riesgo de mortalidad? Que a lo mejor el paciente ya tiene los triglicéridos normal, que el colesterol ya está normal, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces se suspenderían en ese caso. Además, precisamente, hablando de hemorragia, pues nos está diciendo aquí, entre comillas, esta diapositiva, que precisamente los tiempos de coagulación estén alargados, ¿sí? Y ya se considera también disminuir la cantidad. ¿Por qué? Porque luego ya cuando van a destetar al paciente pueden bajarle a la mitad en la mañana y la mitad en la noche. O le pueden decir al paciente la mitad hoy, la mitad al día siguiente y la mitad al día siguiente y así, ¿sale?
o le pueden decir al paciente completa una cada tercer día y así sucesivamente. Normalmente esta información es para los cardiólogos, o bueno, ellos creen saber las dosis adecuadas en base precisamente a su experiencia, ¿sale? Yo les digo lo que yo sé molecularmente, pero no soy cardiólogo como para decirles esas cosas. Entonces, como les digo, fármacos anticoagulantes que se recomiendan en ritmo sinusal. Acuérdense que el ritmo sinusal es el normal, ¿sí? Tenemos el Rivaroxaban, ¿sí? Que son 2.5 miligramos 2 veces al día, que precisamente, de acuerdo a unos estudios que ya se vieron, en comparación con el placebo, sí redujo el infarto agudo al miocardio y la enfermedad cerebrovascular, y obviamente la muerte cardiovascular en pacientes precisamente ya estabilizados, ¿ok? Después del uso del stent. Y entonces, obviamente se requieren más estudios de amplio espectro, pues, con mayor gente, pues, para corroborar este hallazgo, ¿ok? Nada más es como un dato extra. Los anticoagulantes en pacientes con fibrilación auricular, o sea, arritmia cardíaca, ¿sí? ¿Le podría regresar un poquito? Eso Sí. le iba a decir yo también. Gracias. Claro que sí. Yes, claro que yes. Ya, gracias. Gracias. Muy bien. Anticoagulantes precisamente en pacientes con fibrilación auricular, o sea, arritmias, que es el tipo de arritmias más comunes, ¿sí? Fibrilación auricular, ha demostrado precisamente ser superior, sobre todo en la monoterapia. Cuando hablamos de monoterapia, pues es un solo medicamento, ¿sale? Sin andar dando combinaciones como anteriormente lo vimos en la aspirina más el clopidogrel, ¿ok? Entonces, precisamente, como les digo, monoterapia sin aspirina, ¿ok? Y entonces aquí sí, para prevenir el EBC. Porque déjenles digo que precisamente la fibrilación auricular causa precisamente, como punto número 1, si fuéramos 100 estudiantes de medicina, dijeron, pues causaría principalmente un EBC, no tanto un infarto, sino un EBC, ¿vale? Y entonces, para esta indicación, ahora sí, miren, el Apixaban, ¿cierto? El que les digo que le doy a mi papá, en primera opción. No es caro, no es barato, pero es muy bueno, ¿sabes? Y como les digo, no es antagonista de vitamina K, por lo tanto también no va a tener disminución de la vitamina K. Y ahí tenemos otros como el Dabigatran, el Edoxaban y el Rivaroxaban, ¿sabes? Este todavía es más carísimo de París, ¿sabes? Díganme. ¿Vale? Doctor, entonces este se recomienda como monoterapia, ¿no se debe acompañar con aspirina? Exactamente, es otra de las cosas perronas de este medicamento, que aparte de todo lo que ya les dije, no necesitas aspirina, está de más tomar aspirina, ¿sabes? Entonces también por parte de esto, comentándolo pues en base a mi experiencia con mi padre, me da tranquilidad todo esto de la pandemia, porque yo sé que él está perfectamente anticoagulado por mí y por su cardiólogo, obviamente, y entonces, pues ya ven que COVID genera muchos coágulos y la fregada, pues eso me tenía un poquito más controlado, tranquilo. Gracias a Dios y al cielo y a quien ustedes crean, pues mi padre sí no se infectó de COVID de aquí hasta que recibió sus 2 vacunas, ¿no? Entonces, pues esto sí es precisamente, ya se ha visto estudios precisamente que ayudan a disminuir precisamente la cantidad de problemas cardíacos. De hecho, algo muy importante es que la Apaxiban, nada más como punto de referencia, yo personalmente ante mis pacientes sí lo receto en pacientes COVID, ¿ok? Pero nada más en pacientes cuyo dímero D se encuentra elevado, ¿ok? Así como la ferritina, que son moléculas específicas de coagulación intravascular diseminada. O sea que el dímero D y la ferritina se van a encontrar muy elevados en pacientes que tienen COVID, porque tienen un riesgo exageradamente importante de generar coágulos, ¿ok? Porque esos coágulos pueden ser en menor grado, que se vayan y se claven precisamente en el pulmón y ocasionen problemas respiratorios severos, bajando la oxigenación del paciente.
¿ok? O que les cause un infarto agudo del miocardio a los pacientes con precisamente el COVID, ¿sale? Entonces, si al paciente le toman, en cuanto el paciente tiene COVID y tiene sus estudios y ya salió positiva la prueba y todo, sáquenle dímero D y sáquenle ferritina y van a ver precisamente que el paciente los trae elevadísimos, ¿sí? A veces puede traerlos ligeramente elevados, supongamos, nada más por decirlo, porque no me acuerdo de cuánto era la cantidad de dímero D, pero imagínense que tiene 500, que eso sería como el límite. Entonces un paciente que va empezando tiene como un 600, 700, pero conforme va avanzando la enfermedad, se sube hasta 3000, 4000, ¿sí? Nomás para que vean esa cantidad tan desfasada que indica que tarde o temprano va a caer con un infarto rápidamente, ¿sabes? Y otros mecanismos que se creen, porque todavía no se han estudiado bien, son precisamente microcoágulos en el COVID, que genera precisamente una acumulación en el cuero cabelludo, dejando de alimentar precisamente a los folículos pilosos, y que eso genere una caída tan importantísima de pelo en los pacientes que ya superaron el COVID. No sé si han visto o han tenido familiares con COVID que se quejan de eso, sobre todo a las señoras, porque se les cae más el pelo a ellas que a los hombres. No sé, ¿han visto ese fenómeno? Yo sí he sabido de casos. Exacto, por ese motivo. Pero pues no sé. Entonces, por ejemplo, todas las personas que tienen COVID o que, pues sí, que tienen COVID, ¿se les recomienda darle Apixaban o bueno, cualquier anticoagulante? Sí, pero realmente como el paciente ya está gastado, está muy mal y todo, yo sí recomiendo, en este caso en particular, el Apixaban, que es un poquito caro, como ya les dije, 5 miligramos cada... ¿Cómo eran? 5 miligramos cada 12 horas. No, la pastilla es de 5 miligramos y se les da media pastilla, o sea, 2.5 miligramos cada 12 horas. ¿Por qué? Porque la caja de 5 miligramos cuesta más barata que la de 2.5, ¿sale? Aunque parezca incierto. Sí. Y se parte a la mitad, se da en la mañana, se da en la noche, básicamente, y así se mantiene mejor al paciente, muchísimo más cuidado, y no tienes la necesidad de andar llevando al paciente a que se tome pruebas de tiempos de coagulación a cada ratito para no exponer a los demás pacientes que están, o a las demás personas que están en esos laboratorios, ¿sabes? Son cuestiones que no viene una guía como tal, pero le vas pensando cómo hacerle para que los pacientes no se afecten, ¿sabes? Y vaya que he tenido pacientes muy graves, y ahorita ya no, bueno, tengo 2 pacientes, una grave y uno estable. Son viejitos, son novios. ¿Qué onda? ¿Y también esto va a ayudar a que el paciente no llegue a requerir intubación? Sí, es mucha la diferencia. Pero, como les digo, no sean médicos de farmacia, porque yo he quitado del coronavirus, hasta 30 medicamentos mal administrados en una sola receta a un solo paciente. Entonces, de eso también tengan mucho cuidado de no equivocarse al dar medicamentos que escucharon que así era, ¿sí? Ustedes van a una farmacia similar y los atiborran de antibióticos. ¿Por qué? Porque los médicos de farmacias similares y eso ganan dinero por recetar, ¿no? Entonces, a veces dan un medicalal enorme como acitromicina, como antibióticos que no sirven para nada. Ningún antibiótico, el que me digan, ninguno sirve para nada, y se los dan ahí de todas formas, ¿sabes? Cuando la verdadera razón de esto es darle nada más paracetamolito y estarlo revisando y que no baje la oxigenación, y si baja la oxigenación, pues ya su oxigenoterapia, ¿no? Entonces eso sí es muy importante para tenerlo en consideración. ¿Sabes, Dani? Sí, doctor, gracias. Órale, pues. Bueno, la prevención de los eventos isquémicos precisamente se recomienda también, ¿sí? Para aquellos que quieren bajar precisamente a los lípidos, ¿ok? Por eso aquí se dice lipid lowering drugs, que quiere decir los bajadores de grasa, ¿ok? Por así decirlo. Pues sí, como los que bajan la grasa, hombre. Como sea. No creo que soy experto en traducir, pero más o menos ahí se da.
El objetivo de un tratamiento de estos hipolipemiantes, bueno, sí hay que dejarlo como hipolipemiantes, así tal cual, ¿sí? Es precisamente reducir el LDL, ¿sí? A menor de 70 miligramos sobre decilitro, ¿ok? Cuando normalmente este se encuentra a 100 y todavía es normal, pero como es un paciente que tiene problemas, que se acaba de infartar, bueno, pues esto sería lo mejor, ¿sale? En un 50%, si el nivel basal de colesterol LDL es precisamente de 70 a 135, ¿sabes? Entonces bajarlo a la mitad de todo esto de lo que trae, bajarlo a la mitad de preferencia, ¿sabes? Entonces eso es muy importante. Las estatinas son recomendadas en todos los pacientes con este problema, ¿sabes? Y luego tenemos, ¿qué era el CCC? Aquí está, el síndrome coronario agudo, crónico, perdón, ¿sale? Entonces, sí o sí, le van a dar precisamente estatinas. ¿Cómo vamos a ver las estatinas? Como les digo, hay un video precisamente de eso muy chido, no es por nada, pero me quedó bien perrón en mi canal. Entonces, si quieren, para la clase siguiente, pueden ver el video, pero que se comprometan a verlo, no tanto por lo que a mí me pueda llegar a beneficiar, para que no crean que, ay, es que nomás lo hace para que veamos su canal. No, eso no tiene nada que ver. Realmente no cuenta ni un centavo, creo, o es 0.1 de centavo, no sé qué, pero para que sí se fumen la clase, porque sí está bien chida, ¿vale? De las estatinas, ¿sabes? Sí, profesor, lo vamos a ver. Bueno, ¿qué más? Los inhibidores de el AC también es importante, que son las enzimas convertidoras de angiotensina. Precisamente son recomendadas si los pacientes tienen otras condiciones como falla cardíaca, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, ¿sale? Los inhibidores precisamente de la angiotensina de la enzima convertidora de angiotensina también se deben de considerar precisamente en personas que tienen enfermedad renal, síndrome coronario crónico, ¿sale? Entonces también tienen un gran riesgo precisamente de generar un evento cardiovascular, ¿sabes? Y otras drogas, otros medicamentos como los beta bloqueadores, que son recomendados precisamente para personas que tienen problemas del ventrículo izquierdo, ¿sí? Aquí left ventricle, ¿sí? O disfunción del ventrículo izquierdo, o precisamente una, ¿cómo se dice esto? ¿Dónde está H? Que no, es malísimo para esto. H. O una falla cardíaca sistólica, ¿ok? O sea que la sístole ya no esté funcionando como Dios manda, ¿sabes? Y aquí vamos a ver precisamente las clases de recomendación. Acuérdense, la 1A es la mejor de lo mejor, ¿ok? Entonces es el gol estándar, normalmente, ¿sí? En todas estas son recomendadas tomar estas precauciones adecuadas. Por eso se ve con verde. Ya lo amarillo es como para prevenir, para tratar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los ACE, que son las enzimas convertidoras de angiotensina, pues el paciente no tiene hipertensión, pues no se recomienda tanto, ¿sabes? Si no tiene insuficiencia pues, cardíaca como tal, no se recomienda tanto, y así sucesivamente. El secreto de esto es entender cómo leer precisamente estas guías. Una vez entendiéndolo, ustedes ya son precisamente libres de poder trabajar en esto sin ningún problema, ¿sabes? Ahora, pacientes con diagnóstico de larga evolución del síndrome coronario crónico, ¿sí? ¿Qué se recomienda? Bueno, pacientes con síntomas estabilizados menor a un año, ¿sí? Con un síndrome coronario agudo o con revascularización reciente. Muy bien. Entonces, como les digo, precisamente, al menos 2 visitas en el primer año de seguimiento. ¿Con quién? Con el cardiólogo, ¿sí? Un paciente que tuvo disfunción sistólica, o sea, la sístole, cuando la sangre se eyecta precisamente a todo nuestro cuerpo, precisamente del ventrículo izquierdo, antes del procedimiento de revascularización, o sea, de que le generaron el stent,
o después del síndrome coronario agudo, deben de revisarse por un cardiólogo precisamente 8 a 12 semanas después de la intervención, mínimo, ¿ok? Porque estamos hablando de síndromes coronarios que pueden afectar y matar a un paciente de manera aguda, ¿sí? O sea, una muerte súbita. Y luego, pacientes mayor a un año, esto era menor a un año, acuérdense, ¿eh? Mayor a un año después del diagnóstico inicial o revascularización, tenemos precisamente una evaluación anual que incluye precisamente el estado clínico del paciente, cumplimiento de la medicación, que doña Juanita sí se las tome bien y que no diga, ay doctor, es que son muchas pastillas, yo no me las tomo, la verdad es que ya ni sé cuál es cuál. Eso, ¿sí? Y obviamente revisando con los modos el perfil de riesgo que pueda presentar o no el paciente, ¿sí? Cada 2 años mínimo, yo la verdad es que no me quedaría conforme con esto, porque cada cuánto se modifican los lípidos, ¿saben? Mínimo, cada cuánto se modifican. Supongamos que ustedes están engordando inexplicablemente porque pasó inexplicablemente una pandemia inexplicable y empiezan a engordar y dicen, no, yo creo que voy a andar mal de los triglicéridos y así. ¿Cuánto tiempo? Imagínense, y van y se sacan el estudio de triglicéridos y salen bien altos. El perfil de lípidos sale todo disparatado y empiezan a tomar medicina. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que necesita este medicamento hacer efecto para que ya empiece a funcionar? Y que ¿Son digan, como 6 meses? ¿Será como 6 meses? son 3 meses, 12 semanas, ¿ok? Entonces, un paciente que está tomando anticoagulantes, que está tomando hipolipemiantes, estas 12 semanas o 3 meses, como sea, es lo mismo, pues obviamente va a notar un cambio. Por lo tanto, yo sé que si me descuido 3 meses, 3 meses voy a estar, en 3 meses puedo estar mal de esto, ¿sale? Y siempre a los pacientes, eso sí, también aquí miren, un electrocardiograma de 12 derivaciones que precisamente debe de ser precisamente cada visita. Nada de que cada 3 a 5 años, la verdad es que sería muy arriesgado. Y para mayor comodidad del cardiólogo, pues siempre lleguen con su electrocardiograma, ¿sí? Así se hayan tomado uno cada 6 meses o cada visita, cada año, no le hace, pero lleguen con su electrocardiograma. Hay cardiólogos pro que ya tienen su electrocardiograma ahí y obviamente sin preguntarles les va a tomar el electrocardiograma para cobrarles más cara la consulta, ¿sabes? Bueno, y a reducción inexplicable de la función sistólica, de ninguna manera se sabe cómo empezó a disminuir, bueno, pues se tiene que tomar imágenes precisamente de la arteria coronaria, ¿ok? Y aquí tenemos precisamente los diagnósticos de larga evolución, precisamente, y cómo se debe de tratar al paciente. Miren. Vamos a poner así nada más un ejemplo, y luego ya lo podemos ver después, ¿vale? Tenemos precisamente aquí los recientes diagnósticos que se acaban de hacer o que se acaba de hacer una reciente revascularización y entonces aquí ya va a decir el baseline, o sea, cuando acaba de pasar, pues es necesario una visita con el cardiólogo, sacar el riesgo del score, como ya les había dicho, de la estratificación para ver dónde está el daño y precisamente retomar un electrocardiograma. Esto sí es sí o sí porque es baseline, ¿sale? Y bueno, aquí si se fijan tenemos los tiempos opcionales, de por ejemplo a los 3 meses puede ser opcional que se tome otra vez todo, y luego por ejemplo a los 6 meses la amarilla es el tiempo para precisamente tomar decisión, ¿sale? Para ver si se va a hacer el mismo tratamiento, si no, etcétera, etcétera, y evaluar si a los 6 meses o al año se necesita otra vez ir con el cardiólogo o nada más que el médico familiar en la parte inicial de todo esto haga precisamente la evaluación continua de esto, ¿sabes? Entonces nada más es para que se den una idea, no necesariamente tiene que aprenderse esto, porque también se trabaja no en base a estas guías, ¿sale? Se trabaja en base a lo que hay en el hospital. Entonces si al paciente ya no hay consultas, como es muy clásico en el IMSS, que vaya a consulta y que luego le toque la siguiente consulta en 3 años porque ya no tienen espacio, pues se echa a perder todo esto de la guía, ¿sabes?
nada más es para que sepan cómo leer una guía, ¿sabes? Eso sería nada más la pura indicación. Y aquí viene precisamente la ecocardiografía que se necesita en los primeros 3 meses, la prueba de estrés o la prueba de esfuerzo, como sea, que es necesaria también precisamente, por ejemplo, del 1 al 3er mes, ¿sale? Después de que se revascularizó al paciente, y la angiografía invasiva, que es precisamente se les inyecta un líquido a la arteria para que se pinte de un color y que se pueda ver en el tomógrafo y ver si tiene alguna tapada o lo que sea. También, por ejemplo, con estas cardiopatías precisamente o síndromes coronarios crónicos clase 3 o 4, que esto ya es un poco más invasivo y pues obviamente cuando el paciente ya está más madreado. Y nos quedamos hasta aquí, ¿les parece bien esto? Que nos quedemos hasta el diagnóstico para continuar. Sí, doctor. Sí, está bien, doctor. Sí, doctor. ¿Cómo ven, muchachones? ¿La clase está bien así? ¿Está mal? Ahora bien, yo les voy a... A mí me gusta mucho la clase. Les voy a preguntar... Está perfecto la clase, Doc. Yo no agradezco tener una clase de terapéutica. No, pues, gracias. Y pues desafortunadamente no podemos ver 6 materias 6 temas en una clase como para atiborrarlos de información. Yo pienso que prefiero que enseñarles así como vamos ahorita de tranquilos con esta, pero enseñarles los temas mejores, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes cómo lo consideren. No lo olvides, Morty, suscríbete, da like y activa la campanita y comparte. Ubalubadubdu.